Ok, buen día. Vamos a resolver un ejemplo sobre el tema de momentos. En este caso, vamos a resolver un ejemplo donde tenemos ubicadas las fuerzas y los puntos en un plano tridimensional. Aquí tenemos X, Y y Z. ¿Sí? Entonces aquí nos pide ¿qué cosa? Determinar el momento de la fuerza F de 90 libras. Este sería la magnitud de la fuerza. Aquí tenemos la fuerza que está en la línea o pasa a través del punto B y tiene una dirección al punto C. Y aquí están las coordenadas del punto B y del punto C, dados en pies. Con respecto al punto A, el punto A tiene coordenada 0 en X, 6 en Y y 5 en Z. Entonces, necesitamos encontrar el momento, en este caso, en términos de vector, el vector momento, ¿no? ¿Sí? Con respecto al punto A de esta fuerza que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, aquí, por definición, la fórmula de momento se puede ser calculada como, en este caso, la general es momento en un determinado punto es igual al producto cruz del vector R, el vector posición, producto cruz con el vector de la fuerza. Entonces debemos de tener tanto el vector de posición, en este caso podemos hacerlo del punto A al punto B. Por definición, el vector posición es el vector que va del punto en cuestión, en este caso en el punto a cualquier punto sobre la línea de acción del vector, ¿sí? Entonces puede ser en este caso, como conocemos el punto C y el punto B, podemos calcular el vector posición de A a C, entonces ya tendríamos R, o de A a B y tendríamos R. Si tuviéramos otra coordenada a través de la línea de acción de la fuerza, por ejemplo, uno aquí arriba, entonces podríamos hacer de a este punto que tuviéramos arriba, ¿no? Entonces, ahorita vamos a trabajar vector de posición de a B, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a dibujar, aquí tenemos, este sería el vector R, ¿ok? ¿Cómo encontramos el vector R? En este caso, el método es sencillo. Aquí el vector R va del punto A al punto B, ¿no? Aquí está el punto B. ¿Se dan cuenta? El punto final, ¿qué cosa es? Sería el punto B. Entonces, por lo tanto, a las coordenadas, estas son coordenadas, ¿no? Acuérdense, 11 en X, 0 en Y y 4 en Z, ¿no? Las coordenadas en un plano tridimensional. Para encontrar el vector R, lo que hacemos es puntos finales, a las coordenadas de puntos finales le restamos las coordenadas de punto inicial. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos R, sería igual a ¿qué? Entre paréntesis sería, aquí sería 11 menos 0. 11 menos 0, en este caso es en la posición Y, que es, Y representa en el plano X, ¿no? Luego sería más, y tendremos 0 menos 6. ¿Sí? 0 menos 6. Recuerden que es coordenadas del punto final menos las iniciales, ¿no? Entonces X con X, Y con Y y Z con Z. Para Y aquí sería J más, entonces ahora sería ¿qué cosa? Sería 4 menos 5. 4 menos 5 en K. Entonces sería en K. ¿Ok? Resolvemos. Entonces, el vector de posición R quedaría con 11 menos 0, pues queda en 11 y 0 menos 6, menos 6, que sería menos 6 menos 6 por más, entonces sería negativo. Menos 6. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos porque se va a trabajar mucho con esto, ¿no? 4 menos 5, menos 1 por más, menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus unidades? Pies. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿qué cosa? El vector posición. El vector posición de R. 11, menos 6 y menos K. ¿Sí? Ahora tenemos que encontrar que, el vector posición. Bueno, ahora vamos a encontrar, ya tenemos R.
Ahora vamos a encontrar el vector f, y aquí el único dato que nos da es la magnitud de 90. Entonces, y tenemos las coordenadas. Entonces aquí, para encontrar el vector en términos de las componentes, pues vamos a hacer un procedimiento. Bueno, entonces aquí vamos a, el primer paso para encontrar, lo vamos a poner aquí ahora, encontrar el vector f, el vector f, ¿sí? Entonces aquí tengamos mucho cuidado. Aquí nos da la magnitud, es simplemente la magnitud, pero necesitamos determinar en esta forma, dejarla en esta forma, ¿no? Cuánto en y, cuánto en j y cuánto en k, x, y y z, ¿no? Muy bien, entonces aquí el primer paso sería, tenemos que encontrar el vector unitario. Bueno, vamos a encontrar el vector posición, R, posición, pero que va del punto B al punto C. Y aquí tenemos, es el punto B, por ahí lo quedó ocultado por la flecha. Entonces aquí tenemos encontrar el vector R, o sea, posición que va del punto B al punto C. ¿Sí? Entonces es importante aquí de dónde a dónde iniciamos. Aquí la flecha apunta que hacia C. Entonces por lo tanto inicia en B y apunta hacia C. ¿Sí? Entonces por lo tanto, al igual que hicimos acá, lo mismo vamos a encontrar el vector posición de B a C. Pero el fin es el encontrar el vector F. Este es el vector F, ¿no? Por lo tanto, necesitamos encontrar el vector posición RB, y eso para tener el vector unitario BC. Y una vez que tengamos el vector unitario BC, lo que vamos a hacer es simplemente multiplicar por la magnitud, ¿sí? Multiplicar por la magnitud para tener ya el vector f en términos de componente, o sea, en y, j y k, ¿sí? Vuelvo a repetir, aquí solo tenemos la magnitud, no se vayan a confundir. Esa es la magnitud, tenemos que encontrar o tener el vector dado en sus componentes de f, ¿sí? Muy bien, entonces el proceso sería, entonces ahorita, encontrar el vector posición B y C y después convertirlo a vector unitario. Ok, entonces, pues lo mismo. Aquí tenemos RBC es igual a, ok, coordenadas, empezamos con X, final sería C menos B. En este caso, X con X, 7 menos 11 sería acá. 7 menos 11, en este caso en Y, más, entonces ahora sería 7 menos 0. 7 menos 0 en J, más, y finalmente tenemos 0 menos 4. 0 menos 4. ¿Sí? Es coordenadas del punto final menos la coordenada del punto inicial. ¿Sí? Entonces, este signo que tenemos aquí es dado de la fórmula, ¿no? Estos negativos que tenemos ya están dados por la fórmula. Ahora, por ejemplo, si aquí tuviésemos un 11 negativo, entonces menos 11, aquí ya se convertiría en más. Por eso hay que tener mucho cuidado aquí con el manejo de los signos. Sería en K. Este está dado en pies. Muy bien. Entonces encontramos el vector posición RBC. 7 menos 11 sería menos 4 y 7 menos 0 más 7J y 0 menos 4 por más, menos 4K. Estas unidades en pies. Muy bien, y luego acuérdense que ya tenemos RBC, pero debemos encontrar el vector unitario BC. ¿Sí? El vector unitario es un vector que tiene la misma dirección y sentido, ¿no? Que va de B a C, pero su magnitud vale 1, ¿sí? Su magnitud vale 1. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es encontrar, que vamos a subir acá, entonces aquí vamos a encontrar la magnitud de RBC.
¿Cómo encontramos la magnitud del vector? Sería la raíz cuadrada de las componentes, los números de las componentes al cuadrado. Es como se asemeja al teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, sería 4 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 4, más 4 al cuadrado. Ok, aquí ¿qué pasa con los signos? Realmente aquí iría que el signo negativo, pero entre paréntesis, y una vez que, que se hace al cuadrado, pues queda menos por menos más. Entonces, por lo tanto, ustedes nada más agarran la magnitud de los números de las componentes, ¿no? Entonces 4 al cuadrado más 7 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿ok? Esto da como resultado 9 pies, ¿ok? Ahí tenemos la magnitud de RB y ahora acuérdense que el objetivo es encontrar vector unitario. Aquí vamos a ponerle vector unitario, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, calculamos, ya nos dio 9 pies. Ahora, ¿qué hacemos? Vector unitario E, que va de B a C, es igual a ¿qué? R, BC entre la magnitud de R, BC, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el vector tenemos que vale, las componentes del vector es menos 4i más 7j menos 4k. ¿Sí? Este está dado en pies. Y dividido entre su magnitud, que sería 9 pies. ¿Qué pasa con las unidades? Las unidades se eliminan. ¿Y cómo resolvemos esto? Que vamos a escribirlo acá. Nuestro vector unitario quedaría como menos 4 entre 9. Vamos a dejarlo expresado así en fracción. Menos 4 entre 9 y más 7 entre 9 j menos 4 entre 9k. Y sus unidades no tiene porque es un vector unitario. Aquí eliminamos las unidades, ¿no? Ahora, acuérdense que la magnitud del vector unitario es igual a 1. ¿Qué pasa si nosotros calculamos, o sea, como calculamos la magnitud de este vector, si le sacamos raíz cuadrada de este número al cuadrado más 7 novenos al cuadrado más 4 novenos al cuadrado, entonces la magnitud es igual a 1. Pueden ustedes comprobarlo. Ok, una vez teniendo el vector unitario, pues lo que vamos a hacer es calcular el vector f. El objetivo, recuerden que es calcular el vector f. Entonces, por lo tanto, f va a ser igual vector unitario EBC por su magnitud, la magnitud de f. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería, el vector unitario sería menos 4 novenos y más 7 novenos j menos 4 novenos k multiplicado por 90 libras, porque esa es la magnitud, esa es la magnitud que nos da el problema de la magnitud de f, es 90. Entonces 90 multiplicado por el vector unitario. ¿Y cómo se realiza esta operación? Bueno, 90 por la componente i, 90 por la componente j, 90 por la componente k. ¿Ok? Resolviendo, entonces el vector f ya en términos de sus componentes queda como ¿okay? 90 por menos 4 novenos, aquí quedaría menos 40, menos 40 y aquí sería más 70j menos 40k. La magnitud, libras, ¿sí? Porque estamos manejando libras como magnitud. Muy bien, entonces este sería, ya tenemos ahora, entonces, ¿qué cosa? Tenemos tanto el vector R, posición de punto A al punto B. Recuerden que pueden calcular con del punto A al punto C. En este caso estamos calculando del punto A al punto C. En teoría, el vector R es
es un vector posición que va del punto en cuestión, en este caso del punto A, hacia cualquier línea de acción. Eso lo pueden repasar o estudiar ahí en el capítulo de donde estamos tomando esta información, ¿sí? Para aclarar las dudas. Y la fórmula para calcular el momento, en este caso en A, es el producto cruz de R por F. Ambos vectores deben estar en términos de componentes. Aquí ya calculamos R en términos de componentes. Está dado en pie, por eso unidades son en pie. Y para calcular, encontrar el vector F en términos de su componente, lo que hicimos es encontrar primero el vector posición de B a C, calcular su magnitud, dividirlo para encontrar, tener el vector unitario de B a C, y tiene la misma dirección y sentido que RBC, solo que su magnitud es 1. Por lo tanto, aquí calculamos la magnitud del vector RBC y la componente lo dividimos entre su magnitud. Así obtuvimos el vector unitario que tiene la dirección y sentido de B a C, ¿sí? Y lo que hacemos es multiplicar por la magnitud del vector F y tenemos F en términos de sus componentes. Entonces aquí lo que ya restaría es M momento en A, sería producto cruz de R por F, ¿sí? Entonces, antes de eso, pues vamos a explicar un poquito sobre el producto cruz, cómo se realiza. Muy bien, entonces ahorita explicamos cómo se resuelve la operación de producto cruz. Aquí tenemos el producto cruz, tenemos el vector U y tenemos el vector B. Ambos vectores están dados en términos de sus componentes, entonces escribimos esta matriz. Aquí ponemos IJK, que es las componentes en 3 dimensiones. Y aquí escribimos las componentes por sus, la componente ni, la componente y y la componente z del vector u. Y aquí las componentes del vector b. Bueno, y la fórmula, esta es una de las fórmulas. Si ustedes pueden checar en el libro, hay otra manera de resolverlo, pero esta es una manera un poco más sencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos? Para encontrar aquí el vector, la componente y del producto cruz, ¿sí? El resultado del producto cruz es otro vector, ¿no? Entonces, para encontrar aquí la componente del producto cruz, la componente de i, entonces lo que hacemos es, descartamos los vectores en x, porque estamos calculando i, y trabajamos con estos, ¿no? Con las componentes de j y de k de u y b, ¿no? O sea, esto, descartamos, vamos a calcular i, descartamos estos dos números y trabajamos con estos 4. Entonces, ¿cómo resolvemos? Multiplicamos cruzados uy por bz menos uz por by. ¿Sí? Entonces aquí tenemos uy por bz menos, este menos es de la fórmula, uz por by. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener cuidado. Aquí tenemos los signos, estos son de la fórmula. Aparte los signos que van a tener estos números, como vemos aquí ya en el ejemplo que vamos a resolver. ¿Sí? Entonces, ahora para j, descartamos la columna de j y trabajamos con esta columna y estos datos, ¿no? Pero aquí, acuérdense que aquí es negativo. Todos los demás son positivos. Para i es positivo, para k es positivo, pero para j aquí sí es negativo. Entonces no vayan a olvidar este detalle, ¿no? Y aquí, en producto cruzados, en medio siempre va a ser negativo en los 3 casos. Muy bien, entonces aquí, para j, multiplicamos cruzado, u por by, ¿sí? Aquí está, menos uz por bx. ¿Ok? Tenemos el u, la j, para la componente j. Ahora para la componente k, igual, descartamos esta columna y trabajamos con estos números. Multiplicamos cruzado. Ux por by, y lo tenemos, menos, esto es de la fórmula, uy por bx. ¿Ok? Y ahí tenemos. Ahora sí, ya tenemos el ejemplo. En este caso, las componentes del vector r, lo tenemos ahí arriba. Las componentes son 11, menos 6 y menos 1. Las componentes del vector f es menos 40, 70 y menos 40. ¿Ok? Entonces aquí toca resolver. Aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Muy bien, vamos a resolver, vamos a escribir a partir de acá para que nos dé espacio. Ok, aquí tenemos, en este caso vamos a encontrar i, entonces vamos a multiplicar, descartamos estos números de la columna, multiplicamos cruzado menos 6 por menos 40.
Aquí tenemos menos 6 por menos 40. Menos de la fórmula. Y luego es menos 1 por 70. Menos 1 por 70. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos, cerramos la llave. Este sería para I, para la componente I. ¿Ok? Aquí es positivo, porque aquí tenemos, aquí es positivo la fórmula. Ahora vamos a encontrar la componente J. En este caso iniciamos con un negativo, no se le vaya a olvidar. Vamos a escribir el negativo acá. Abrimos la llave. Entonces sería, descartamos estos dos números de la J, y entonces sería cruzado 11 por menos 40. 11 por menos 40. Menos, aquí siempre va un menos, ¿verdad? Menos 1, menos 40. Esto sería para J, ¿ok? Recuerden, aquí es positivo, para J es el número, el único que sea en negativo. Ahora para acá sería, aquí más, igual abrimos llaves, ¿ok? Descartamos los números de la columna de acá y trabajamos con estos 4. Entonces sería 11 por 70, 11 por 70, menos, sería menos 6 por menos 40. Menos 6 por menos 40. ¿Sí? Esto sería en la componente K. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con los signos. Ahora sí, toca resolver esto. Muy bien, y continuamos resolviendo. Entonces aquí sería el producto cruz de R, producto cruz F, ¿okay? Y solamente toca resolver. ¿Ok? Menos 6 por menos 40, menos por menos es más, y por 4, 24 sería, y le agregamos el 0, ¿no? Ok, aquí resolvemos menos por más, menos por menos, más. Entonces aquí sería más. Y 70 por 1 es 70. En este caso sería en la parte ni, aquí menos, aquí el menos por la fórmula, 11 por 40. 11 por 40, 11 por menos 40 sería menos 440. Menos 440. Bien, y aquí menos por menos, más. Por menos, menos. Menos 1 por 40, pues 40. En este caso es en la parte J. Bien, y después tenemos más 11 por 70. 770. 170. Aquí resolvemos menos por menos, más por menos, menos. Aquí aplicamos la ley de los signos, ¿no? 6 por 4, 24. 24. Agregamos el 0, en este caso sería en K. Muy bien, y seguimos simplificando. Producto cruz, RF es igual, aquí la suma sería ¿qué? 310. Sería 310 y aquí menos 440 menos 40 sería menos 480. Menos 480 por menos sería más 480. Más 480. Muy bien. Y por último, 770 menos 240 nos da 530, ¿no? 530, que siempre hay una diferencia, aquí su signo es positivo. ¿Okay? Aquí es J, ¿no? Aquí J más 530, en este caso K. ¿Ok? Y estamos trabajando las componentes del vector R, está dado en pies, y las componentes del vector, la magnitud, la unidad del vector F está dado en libra. Por lo tanto, las unidades son pies, libras. ¿Ok? Y entonces aquí ya tenemos el vector
el producto cruz del vector R por F. Entonces ese sería el momento. Momento, recuerden lo que estamos calculando, el momento de A. Momento en A es igual a R por F. Entonces ese sería el resultado, sería el vector momento. Muy bien, eso sería todo, eso sería la respuesta.